Y dependiendo del número de golpes necesarios para introducir en el caso de la figura, un clavo, podemos determinar la resistencia de un terreno. ¿No? Esa es una manera, ese es el principio inicial. Este principio se los muestro porque parece bastante primitivo comparado con la tecnología actual, pero vamos a poder ver a lo largo de la presentación que esa es una de las opciones que tenemos como ingenieros civiles cuando vayamos ya a ejercer y tengamos que realizar ensayos con propósitos de caracterización del terreno. La figura del martillo con el clavo y lo que acabo de decir va en contradicción, ¿no?, con esto que nosotros siempre creemos, que la ingeniería civil es una profesión para gente inteligente. ¿Ya? La ingeniería civil actualmente en Bolivia es una de las carreras con mayor número de postulantes año a año. Todos quieren ser ingenieros civiles, bueno, no todos, pero hay un gran número de estudiantes de secundaria que desearían formar parte de una carrera de ingeniería civil y luego convertirse en ingenieros civiles. Todos los que entramos a las facultades estamos seguros, ¿no?, de que esta carrera es una excelente carrera y nos ofrece una tecnología de avanzada. Vamos a ver que no sé si se aprecia muy bien, pero espero que sí lo hagan. Lo que estamos viendo aquí es una fotografía del nivel de fundación de la Casa Grande del Pueblo en la ciudad de La Paz. Sí se ve la flecha. Miren, lo que tenemos aquí es un muro realizado con pilotes y un sistema de anclaje, y este muro tiene aproximadamente 13 metros. En la base, no sé si logran ver el número de cascos blancos que están ahí. Los cascos blancos sabemos muy bien que identifican a los ingenieros. Entonces tenemos ahí, vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, al menos 6 cascos blancos, es decir, 6 ingenieros viendo un sondeo. ¿Por qué hay tanta gente viendo un solo sondeo a ese nivel? Porque están buscando un dato, ¿ya? Quieren ahí un dato para poder verificar el diseño de las fundaciones de la Casa Grande del Pueblo. Como es tan importante esa estructura, pues hay un gran número de profesionales. Esto es lo que a ustedes alguna vez les va a pasar, ¿no?, el tratar de obtener, aunque sea un dato mínimo para poder diseñar, ¿no? Ahora actualmente el edificio está totalmente construido, pero eso es uno de los grandes retos. La siguiente presentación, bueno, la que estoy desarrollando en sus siguientes minutos, tiene como objetivo mostrarles de una manera muy breve, en el tiempo que se me ha cedido, cuáles son las opciones que ustedes tienen para obtener ese dato. ¿Ya? Hacia eso estamos caminando. Si vemos un libro de ensayos geotécnicos de campo, miren todos estos ensayos que ahí tienen las iniciales. Estas son las opciones a nivel mundial. ¿Ya? Entonces un ingeniero a nivel mundial tiene todas estas opciones que son ahí 20, casi 30 opciones. Ustedes deberían poder elegir entre estas opciones cuál es el método que les va a permitir obtener información del suelo para luego proyectar una estructura como un puente o un edificio. En nuestro país, ya, estas opciones se reducen a estos ensayos, es decir, estos son los planteados a nivel mundial, pero estos son los que tenemos. ¿Por qué hablar de Santa Cruz? Yo soy de Sucre, ¿no? Entonces, ¿por qué hablar de Santa Cruz? Bueno, porque actualmente coordino la normativa geotécnica boliviana que está, la guía geotécnica boliviana que está en desarrollo, estamos en la etapa de elaboración. Entonces trabajamos con toda esta información. ¿Y por qué en Santa Cruz? Porque Santa Cruz en los últimos años ha sufrido un cambio tecnológico. Cuando hablamos ahora de métodos de ensayos de campo, la referencia es Santa Cruz de la Sierra. Vamos a ver también más adelante que hay algunos de estos métodos que solo los tiene Santa Cruz, o sea, solo podemos encontrarlos en Santa Cruz, pero también existe una razón. ¿Por qué no los encontramos en La Paz? ¿Por qué no los podemos encontrar, no sé, en Oruro, etcétera? Entonces vamos a ir hablando de eso.
¿Cuántas son estas opciones? Vemos ahí 2, 4, 6, 8, 10, 11 opciones tienen ustedes para caracterizar. En algún momento de su carrera se van a ver ante este escenario y les van a decir qué ensayo queremos hacer ingeniero. Y ustedes tienen que tomar una decisión, cuál de estos hacer. Empecemos por el más básico. Los más básicos, no sé si se ve ahí la inicial, son denominados los ensayos DP, ¿ya? Son ensayos dinámicos de penetración. ¿Qué significa dinámico? Algo que no hay que confundir cuando uno es joven, lo puede hacer, es que sísmico, que está relacionado con datos que vienen de un movimiento sísmico, no es lo mismo que dinámico. Dinámico en sondeo significa que una masa golpea, como el caso del martillo al clavo. Entonces esos son los dinámicos, aquellos que golpean. Entonces es algo que golpea a otro elemento que entra en el suelo en esa punta. Este es uno de los equipos dinámicos, ¿ya? Que esta máquina tiene en la punta varias opciones, ¿no? Y a fuerza de golpe va introduciendo barras que en la punta tienen estos elementos. Estos son los ensayos DP, todos los dinámicos de penetración. Dentro de estos ensayos dinámicos de penetración, de acuerdo a la punta que se tiene, existen muchas variantes. Por ejemplo, esta es una punta que ustedes van a ver, está ahí en la normativa, ahí está el dibujo y allá está cómo luce. Esta es una punta de un ensayo que se llama DPSH, el DPSH. El DPSH es un ensayo común, se lo utiliza en casi todo el país, aquí en Santa Cruz también obviamente, pero es un ensayo que se utiliza mucho en la zona del occidente boliviano. ¿Por qué? Porque es una punta que puede atravesar ciertos estratos de grava sin ningún problema. Y hay algunas zonas aquí en Santa Cruz que tienen grava, pero son muy pocas. En cambio, en el occidente hay grava. En los ríos, por ejemplo, se utiliza este ensayo. Entonces, este es un ensayo en el que se introduce este cono bastante sólido y resistente. Entenderán, es como introducir a golpes un clavo bastante grueso. Entonces, no se va a dañar. Esa es la idea. Estos métodos de PSH, sin embargo, tienen algunos problemas. ¿Cuáles son los problemas? Uno, que no saca muestra del suelo. Entonces yo introduzco a golpes, pero no sé si estoy atravesando capas de grava, capas de arcilla, capas de arena, capas de limo. Y algo que es muy importante en la geotecnia, y esto lo tienen que recordar, es que debemos saber qué tipo de suelo tenemos. Hay un refrán que dice, ¿no? O más que un refrán, es un dicho que dice: yo digo que el chancho es negro cuando tengo las cerdas en la mano, ¿ya? Entonces, eso significa que necesitamos la muestra. Pero vamos a ir discutiendo un poquito más adelante y vamos a ver cuándo se debería utilizar este ensayo que les describo, que es el más simple. Existe esta otra punta, esta es una punta no recuperable, ya, pero eso es un detalle más técnico, que también es parte del ensayo de PSH. Entonces hay estas dos opciones en la normativa de puntas que se introducen a golpe en el suelo. ¿Qué se cuenta? El número de golpes necesarios para introducir este elemento cada 20 centímetros. Entonces empieza el técnico, en este caso con este equipo automático, empieza el ensayo y en la barra mide 20 centímetros y empiezan el ensayo y cuentan cuántos golpes han sido necesarios para introducir 20 centímetros esa barra. Y así se va comparando las resistencias de los suelos, ¿no? Ese es uno de los ensayos. Aquí, por ejemplo, tenemos esta fotografía en la que se está haciendo un ensayo de este tipo de PSH aquí en Santa Cruz para la construcción de los puentes ferroviarios. Este es de la empresa del ingeniero Rosales, ¿no? Donde se está aplicando este ensayo de PSH. ¿Qué dice? No sé si logran, bueno, está en inglés, pero no importa, yo lo explico.
¿Qué dice la normativa europea respecto de estos ensayos DPSH? Aquí está en la última parte, aquí está el ensayo DPSH, con la flecha estoy mostrando. Dice cuál es la calidad de los datos que da este ensayo. H es alta, ¿no? High, M es una calidad mediana y L es una calidad baja, aquí está L, low, ¿no? De la calidad de los datos que da. En suelos gruesos, miren, no nos da prácticamente parámetros de alta calidad. Lo que nos interesa para el diseño principalmente son la resistencia y la rigidez. Entonces, cuando utilicen ustedes este ensayo en suelos gruesos, los datos son de mediana calidad. Cuando utilicen en suelos finos como arcillas limos, los datos de rigidez que obtienen son de mediana calidad, pero los datos que obtienen de resistencia al corte son de baja calidad. La normativa peruana, les había comentado al inicio que recién estamos escribiendo la guía, la normativa peruana anuncia o más bien establece dentro de sus ensayos estos tipos de ensayos dinámicos de penetración. Aquí está el DPSH y aquí está el DPL, ¿no? Son dos variaciones. Este es con un martillo mucho más grande y este es con un martillo mucho más pequeño. El martillo del DPSH pesa 63.5 kilogramos. El martillo del DPL pesa solamente 10 kilogramos. Entonces esa es la diferencia. Seguramente en la guía que se va a publicar en los siguientes meses, la guía boliviana, también se va a incluir una tabla similar a esta. Decíamos entonces que ese era el ensayo más simple, introducir una punta a golpes. Otro de los ensayos que es un poco más avanzado que ese, digamos el menos arcaico en su principio, es el famoso SPT. Ustedes están a punto de empezar una carrera, no sé, el siguiente año, de aquí a 2, 3 años, ya van a ser colegas, y se van a dar cuenta que en nuestro país el principal ensayo es el SPT. Si van ustedes, no sé, a Cochabamba, van al Beni, van a La Paz, Sucre, Tarija, el país se diseña con base en este ensayo, el SPT. Entonces tengan por seguro que todos ustedes en su carrera se van a encontrar con informes de este tipo de ensayo. Lo que sí espero, adelantándome un poco, es que ya en la segunda parte de su vida profesional ya dejen de ver este ensayo SPT y vean los que voy a presentar después de este ensayo. El SPT, miren aquí, es un ensayo bastante antiguo, es un ensayo que viene aproximadamente de 1920, entonces tiene ya 100 años este SPT. ¿De qué se trata? Justamente ahí estamos viendo, es una masa, un martillo, ¿no?, que golpea a un elemento metálico llamado yunque y se introduce un tubo que en la punta, voy a volver a esto, en la punta de ese tubo tiene estas características, ¿no? Entonces se llama cuchara partida también, y lo importante es que obtiene muestra de suelo. Entonces esa es una gran ventaja respecto al DPSH, porque cuando ustedes introducen a golpes este tubo y luego sacan este tubo, al abrirlo pueden ver la muestra y así saben si es arcilla, si es arena, si es limo. Esa es una gran ventaja de este tipo de ensayos. Los ensayos que no sacan muestra se denominan ensayos de auscultación. Por ejemplo, el anterior, el DPSH, es un ensayo de auscultación, ¿no? Entonces es más o menos como cuando vamos al doctor, dice, a ver, ¿no?, dice, descúbrase la espalda cuando uno tiene una tos, le voy a auscultar. ¿Qué significa? Que le va a hacer una revisión desde afuera, o sea, no va a sacar una muestra, ¿no es cierto? Entonces es eso. En cambio, estos ensayos que sacan muestra se denominan ensayos de perforación. ¿Qué es lo que les decía con esta imagen? Miren, en 1927, y esto es importante,
En 1927 este era el teléfono, ¿ya? Y ustedes como jóvenes, en esta nueva generación, pues yo creo que ninguno ha tenido la experiencia siquiera de utilizar este tipo de teléfonos y marcar con ese dial, ¿no? Ahora tenemos otros métodos de comunicación. Lo digo siempre en las conferencias, ¿no? Los que utilizábamos estos tipos de teléfonos venimos de una generación que éramos una generación, ¿no? de valientes, ¿ya? Era una generación de valientes porque nadie tenía un celular en la mano. Entonces nosotros cuando queríamos llamar a la enamorada teníamos que llamar al teléfono fijo con el riesgo de que el padre sea el que responda al otro lado, ¿no? Entonces por eso mi generación, aquí la del ingeniero, es la generación de los valientes, ¿ya? Entonces, a ver, imagínense ustedes, digan buenos días, ¿me pasa con su hija? No, hay que ser valiente. Entonces ahora es mucho más fácil, ¿no? Uno manda, no hay ese riesgo. Entonces, esto es de lo que les quiero hablar. El SPT viene desde esa época y lo utilizamos actualmente en Bolivia, pero sin embargo el celular ahora hace todo, ¿no es cierto? Graba, filma, toma fotografías, hace de todo. ¿Por qué los ingenieros nos hemos quedado tan atrasados? Ayer en la tarde tuvimos una reunión en la ciudad de La Paz con el ministro de Obras Públicas, que es el ministro que nos interesa en realidad a todos, porque es el que tiene que ver con los proyectos de infraestructura en el país, y él nos hacía una observación, nos decía: el problema del ingeniero en Bolivia es que el ingeniero en Bolivia no tiene una tendencia a utilizar la tecnología, no utiliza los métodos tecnológicos de punta, y tenemos que ir hacia eso. Aquí una muestra, ¿no? ¿Por qué no seguimos utilizando estos teléfonos? Porque ya no sirven, o sea, hay cosas mejores. Entonces yo creo que nadie utiliza, o son muy pocos los que utilizan este tipo de teléfonos. Sin embargo, en la ingeniería seguimos utilizando el SPT, que es un ensayo que tiene 100 años. Este ensayo, solo para recordarles un poco sus clases de mecánica de suelos, para los que ya han visto esto, consiste en realizar una perforación. Se realiza una perforación a la profundidad que se quiera hacer el ensayo, pueden ser 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, y luego se introduce, ahí ven el tubo, tenemos aquí este tubo donde se va a colectar la muestra, y en la parte superior se tiene un martillo que va a golpear un yunque, y a través de ese sistema vamos a introducir este tubo poco a poco en 3 incrementos, cada uno de 15 centímetros. Ese es el ensayo SPT. Pues meter a golpe 45 centímetros ese tubo. A partir de ese procedimiento, en muchos casos se diseñan los edificios que ustedes ven aquí. Se dan cuenta que es un principio muy primitivo, ¿ya? Meter a golpe un tubo 45 centímetros y con eso vamos a diseñar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no hay mucho orgullo de ingeniería en aquello, ¿ya? O sea, uno dice, no, pero hacemos eso. Bueno, entonces de aquí se saca un número que, bueno, para que no queden a medias del procedimiento, los primeros 15 centímetros se descartan, no sirven. Se suma el número de golpes de los otros 30 centímetros, recuerden que eran 45, y por lo tanto el resultado de este ensayo es el número de golpes necesario para introducir 30 centímetros este tubo. Con eso diseñamos. ¿Qué dicen las normativas? Nuevamente vamos a la normativa europea. La normativa europea dice: el ensayo SPT no nos da datos ni de resistencia ni de rigidez, que son nuevamente los que interesan para el diseño principalmente, no nos dan de alta calidad. De mediana calidad para arenas nos dan datos de resistencia y rigidez. Para arcillas y limos, si ustedes encuentran arcilla y limo en su terreno, pues los datos de rigidez son de mediana calidad, pero los datos de resistencia son de baja calidad. Por lo tanto, si ustedes hacen aquí un sondeo SPT en Santa Cruz y atraviesan un estrato de arcilla limosa o limo arcilloso, los datos de resistencia de este ensayo son de baja calidad. ¿Qué quiere decir de baja calidad? Quiere decir que no representan
adecuadamente el comportamiento de ese suelo. E imaginen la responsabilidad de diseñar con un ensayo que no representa adecuadamente el comportamiento mecánico de ese material que se llama suelo. Nunca debemos olvidar que el suelo es un material, ¿ya? A veces es un material de soporte, cuando nosotros ponemos un edificio encima, pero a veces es un material de construcción, cuando construimos presas de tierra o cuando construimos, por ejemplo, terraplenes, o cuando construimos vías, ¿no? Es un material de construcción. La norma peruana también incluye al SPT, entonces lo toma en cuenta al SPT. Esto les quiero mostrar, es una información que estamos tratando de difundir a nivel nacional. Es un documento que lo tenemos bastante atrasado, ya en su redacción seguramente algún momento va a salir, y quería mostrarlo especialmente aquí, que nos estamos organizando en los últimos años para hacer cosas juntos, las universidades y las instituciones, ¿ya? Y eso es bueno participar. Nos hemos reunido hace 2 años varias universidades e instituciones para comparar estos ensayos SPT y ver cuáles son las diferencias y hablar sobre los datos. La ciudad fue Cochabamba y obviamente estaban de locales los señores de la Universidad de San Simón en Cochabamba, San Francisco Javier, estaba la San Andrés, estaba la Gabriel René Moreno. No queremos agradecer al ingeniero Napoleón, que siempre está predispuesto a participar de estos eventos. Entonces, para ese caso, estas son las 4 universidades que han participado. También estaba el gobierno municipal de La Paz, Impola, la BOMAT, Geotec Ingenieros y así varias empresas estatales. Estas 11 empresas nos hemos reunido para realizar una comparación de métodos y una comparación de procedimientos de ejecución del ensayo y cálculo de resultados. Es bueno compararse, ¿ya? Siempre es bueno compararse. Han habido otras universidades, por ejemplo, otras instituciones que no han querido compararse. Cuando uno no se compara, pues no puede compartir experiencia y tampoco puede ver dónde está ubicado ni corregirse, ¿ya? Imagínense, yo no quiero nunca dar examen, ¿ya? Entonces, no quiero dar examen, entonces no sé si sé o no sé, ¿ya? Entonces voy a vivir en una duda. Lo mismo, ¿no? Yo no quiero ir a hacer un cálculo y que el resto vea mi cálculo, entonces no voy a poder ni corregirme, ¿no? Ni voy a poder estar seguro de lo que hago, si está bien o no. Entonces en la vida ustedes tienen que saber que es bueno compararse, ¿ya? Porque uno aprende, uno corrige sus errores. Miren, aquí está el equipo que tiene la universidad. Este es el que ustedes utilizan en sus clases cuando ven las demostraciones de SPT, ¿ya? Este es el SPT que ustedes tienen, que está ahí participando. Este es un SPT que es de la ciudad de... esta es la Universidad de Sucre, esta es una empresa particular, este es el gobierno municipal de La Paz, este SPT es de la UNSA, de la San Andrés. Estos son otros laboratorios que son laboratorios privados. Como ven, hay diferentes modelos de SPT, ¿no? Un martillo que golpea un yunque e introduce un tubo, en este caso, como hemos visto. Existen otros equipos SPT que tienen otras bondades, ¿ya? Por ejemplo, este equipo que ven ahí es de la UNS, de la San Simón. ¿Por qué se ve tan grande? Porque este equipo tiene, además de hacer ensayos SPT, puede entrar, por ejemplo, en roca, ¿ya? Puede sacar, eso ya no es ensayo SPT, pero puede sacar testigos de roca, no puede atravesar grava, puede encamisar, o sea, tiene otras particularidades. Y existen equipos más pequeños de empresas privadas. ¿Para qué les muestro estos modelos? Para que cuando uno a veces, se los vuelvo a mostrar, cuando uno a veces dice, por ejemplo, los que tienen la oportunidad de estudiar aquí en la Universidad Gabriel René Moreno con este SPT, tal vez piensen que solo ese es el SPT, ¿ya? Y que así luce y que ese es el único ensayo. No, les vuelvo a mostrar, existen SPTs, estos se parecen, ¿ya?
pero existen SPTs de diferentes características. Miren, este no tiene trípode, por ejemplo, este tampoco, este tiene una torre, estos son de La Paz, y estos también son SPTs. Entonces, ¿qué es lo que hace que sean comunes? El peso del martillo, la altura de caída y el utilizar ese tubo, ¿ya? Entonces hay diferentes modelos de SPTs, no dejarse confundir. Otra cosa importante por la que les muestro esto es para que ustedes vean la variedad, ya lo he dicho, pero también el número de SPTs. De un estudio que hice personalmente el último fin de año, tengo certeza de que hay al menos 67 equipos SPT en Bolivia, pero son de aquellos que yo personalmente he podido recibir un informe geotécnico. Eso quiere decir que tal vez hay 2 o 3 veces más, pero sí estoy seguro que al menos hay 67. Nosotros en esa ocasión nos hemos reunido para comparar nuestros datos. Entonces, cuando nosotros hacemos sondeos, en este caso, cuando hacemos sondeos, estos sondeos nos dan diferentes resultados según el punto en el que vayamos a realizar este sondeo. Miren, por ejemplo, aquí tenemos en un terreno, ahí están marcados con los puntos de posición, 3 resultados hasta los 10 metros. Estos 3 resultados son los resultados con que muchos de ustedes en el futuro van a tener que diseñar, ¿ya? Porque la mayoría de las normativas dice que en un terreno se deben hacer al menos 3 ensayos. ¿Cuál es la ventaja del SPT? La ventaja de usar SPT es que el equipo es económico, ¿ya? Han visto algunos de estos equipos, son súper económicos. Miren este, ¿cuánto puede costar este? No tiene siquiera trípode, entonces es una masa que golpea, es económico. Entonces hay opciones económicas, estos no, pero en otros sí. Lo siguiente, en cuanto a ventaja, ¿ya? La ventaja es que hay disponibilidad del equipo. Y eso es algo que les vengo a decir aquí. Santa Cruz tiene esa ventaja. Santa Cruz tiene la disponibilidad del equipo, que les voy a mostrar después, no solo en el SPT. Esas son las ventajas del SPT, ¿no? Es un fácil acceso. Si yo llamo aquí a una empresa, ya puedo llamar al laboratorio. Si el laboratorio está ocupado con un proyecto y no me lo puedo hacer, llamo a otra empresa. Ya, hay una empresa INSEPE, por ejemplo. Si ellos están ocupados, hay otra empresa que se llama Seiko Cruz, también está ocupada. Entonces, Incotec también tiene su equipo de SPT, entonces puedo ir viendo variantes. Esa es la ventaja. La desventaja, miren aquí, en el eje vertical, la profundidad hasta los 11 metros. El SPT generalmente nos da solo un dato cada metro. Entonces nos da un dato cada metro. Y de ese metro solo sabemos el comportamiento de 30 centímetros. Es decir, que de cada metro solo conocemos el comportamiento de 30 centímetros. Nos perdemos lo que pasa en 70 centímetros. Y ese es un problema. Vamos a ver también entonces que esta es la manera en la que estos son los datos con los que se tienen que trabajar. Generalmente 3 sondeos. Como este era un proyecto de comparación en el cual no voy a entrar mucho en detalle, pues tenemos muchos más datos para poder nosotros diseñar, ¿no? En este caso, miren, ahí hay varios sondeos. Algo que quiero que vean como estudiantes en este ejercicio donde participaron 11 laboratorios, quiero que vean la variabilidad de los datos. Miren, es una maraña de puntos a partir de los cuales ustedes tienen que sacar un diseño. Cada sondeo puede dar diferente valor de diseño, ¿no? Si ahí trazamos, por ejemplo, el límite inferior, el límite superior, esta es la zona en la que ustedes podrían diseñar por la variabilidad de este ensayo. ¿Ya? Pero no es el tema en este momento el diseño estrictamente. A propósito, con la carrera vamos a hacer un curso que lo estamos haciendo a nivel nacional con el Colegio de Ingenieros Civiles nacional y la Sociedad Boliviana de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. Estamos haciendo unos cursos, ya se ha dado en Sucre, en los primeros días de julio es con la UNSA en La Paz,
en agosto es con la Juan Misael Saracho en Tarija, y en septiembre lo vamos a hacer aquí con la Universidad Gabriel René Moreno sobre procesamiento de datos del SPT y cálculo de capacidades de carga con el SPT. Ya es un curso del Colegio de Ingenieros Civiles que va a estar abierto obviamente para los estudiantes. Entonces, si alguien quiere ya entrar en el detalle, pues nos vamos a ver en septiembre y vamos a aprender a calcular estas cosas. Ya es bastante específico. De nuevo, ¿por qué? Porque es el ensayo más utilizado en Bolivia. ¿Cuál es el problema de este ensayo? Y es algo también que a nivel nacional estamos promoviendo como cuerpo colegiado que somos los ingenieros civiles. Que cada uno de estos equipos golpea, sin ir mucho en las ecuaciones, eso lo discutiremos en el curso, cada uno de estos equipos golpea con diferente energía. Imaginemos un clavo. Si nosotros tenemos un clavo y queremos introducir a esta madera y tomamos al más fuerte de nosotros, ¿quién es el más fuerte de nosotros? No sé. Entonces, si tomamos al más fuerte, seguramente un clavo de unas 4 pulgadas, un clavo grande, lo va a meter en 10 golpes. Pero si tomamos al más débil, va a necesitar unos 30 golpes. Lo mismo ocurre en estos ensayos donde a golpe se introduce un tubo. Hay equipos que golpean con menos energía y hay equipos que golpean con más energía. Entonces, si nosotros contratamos un equipo que golpea con más energía, vamos a creer que el suelo es más blando, porque al tener más energía el equipo va a introducir el tubo en menos golpes. Por el contrario, si contrato a un equipo, a una máquina que golpea muy suavito, con menos energía, se frena al golpear, pues vamos a necesitar más golpes para introducir ese tubo. ¿Y eso qué va a generar? Que yo crea que el suelo es muy resistente. Para evitar ese efecto, normalizamos midiendo una energía de cada equipo y se hace una corrección. De este modo podemos eliminar el efecto de la energía con la que golpea cada equipo. Y aquí empezamos. Es cierto, les advierto que esto va a parecer una propaganda a la empresa Incotec del ingeniero Mario Terceros, pero es muy difícil dar otros ejemplos cuando son los únicos que tienen aquello. Cuando hago estas presentaciones, es más, yo pienso que debería cobrarle algo a esa empresa porque le hago publicidad, ¿no? Pero es la única empresa que tiene este equipo, perdón. Y afortunadamente para ustedes está en Santa Cruz. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos tienen un calibrador, es decir, este instrumento que ven ahí, que está normado según la STM, que permite medir la energía. Si yo no conozco la energía con la que golpea el SPT que he contratado,